Tercera parte. La visión humilde de Caleb. Hemos leído en Números 14, versículos 8 y 9, lo siguiente. Si el Señor se agradare de nosotros, dice Caleb, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra. Fíjate lo que dice Caleb aquí, en Josué 14, versículos 8 y 9, sobre todo en el principio. Que si el Señor se agradare de nosotros, Él lo hará. Caleb no le dice a Dios lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Eso no es fe. Ahí hay una confusión muy grande entre algunos cristianos. Hay gente que piensa que tiene mucha fe cuando desde su arrogancia ordena, decreta o declara lo que considera que Dios tiene que hacer. Es terrible. Pero eso no es fe, eso es soberbia. La soberbia de decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo y cuándo hacerlo. ¿Os dais cuenta? Y las iglesias están llenas de estas personas. Es terrible. Es lo que les han enseñado, pero sobre todo es lo que ellos desean. El problema es que lo desean. Ser sus propios dioses, ¿os dais cuenta? Y es muy difícil sacar a una persona de ahí cuando desea ser su propio Dios. Se hacen igual a Dios. Es un pecado grandísimo pretender que mis palabras tienen tanto poder como las palabras de Dios mismo, decreto, declaro. Pensar que mis palabras tienen el poder de crear situaciones que a mí me convienen es de una soberbia espantosa. Caleb es humilde. Si el Señor se agradare de nosotros. Creer que por mis palabras las cosas van a suceder es un error y es un despropósito. Es un despropósito. Y para salir de ahí hay un primer paso. Ser conscientes de que no somos humildes. No podemos ser humildes sin primero ser conscientes de que no lo somos. Y este primer paso es dificilísimo. Es dificilísimo. Cuando estamos en un error y nos lo intentan hacer ver, reconocer que por nuestra soberbia estamos ahí, esto es muy difícil. Por eso Dios nos tumba tantas veces al suelo para que nos demos cuenta de nuestra verdadera situación. Yo estuve tirado por el suelo 15 años y no lo veía. ¿Cuál es mi verdadera situación? Que fuera de Él no somos ni sabemos nada. Esa es nuestra situación. Fuera de Él no somos ni sabemos nada. Alguien humilde es alguien que reconoce quién es Dios y quién es Él. Que reconoce la sabiduría infinita de Dios y su enorme poder, y por tanto, el que se somete a su voluntad sin reservas, sin andar poniendo condiciones. Una persona humilde es alguien que reconoce que todo depende de Dios, de su gracia, de su favor, y que aunque se esfuerza en la pelea, claro, todo le es dado por misericordia. Alguien humilde sabe que si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Claro, esta es la visión de un siervo de Dios, una visión humilde. Lo que esto significa, si Dios se agradare, es que aunque hayamos puesto toda nuestra fe en Dios y le obedezcamos, esto no nos garantiza en absoluto que nos vaya a dar lo que le pedimos. O por lo menos que nos lo vaya a dar ya. La humildad frente a la arrogancia mantiene la comunión con Dios a pesar de que no nos dé lo que nos gustaría recibir. Otra vez, la humildad frente a la arrogancia implica que yo voy a mantener mi corazón en comunión con Dios a pesar de que no me dé lo que a mí me gustaría recibir. La arrogancia, pues, implica un corazón dividido entre Dios y mis deseos. ¿Os dais cuenta otra vez del corazón que no es íntegro? Un corazón que está dividido entre Dios y mis deseos. Y claro, en ese tipo de corazón, ¿quién suele ganar? Mis deseos, claro. De ahí la importancia de tener un corazón íntegro que solo se fije en Dios y en su voluntad. Un corazón íntegro solo tiene en cuenta a Dios y su voluntad. Y además le sale de forma natural. No tiene que andar sufriendo mucho en tomar una decisión porque sabe lo que Dios le dice que tiene que hacer.
porque no tiene el corazón dividido entre lo que le dice Dios y sus propios deseos. La visión confiada de Caleb. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esta respuesta que ya hemos leído en Números 14 es la respuesta que el Caleb le da a sus hermanos que estaban atemorizados por los gigantes. Es una respuesta que implica fe, confianza en el Señor. Caleb, fijaos en la respuesta, tiene una fe sencilla y simple en que Dios haría todo lo que les había prometido, que era llevarles hasta la tierra de la promesa. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, es cierto, pero la tierra ya les pertenece. Los cananeos no tienen escapatoria porque no tienen quien les proteja. Esto es lo que les dice Caleb al resto de las tribus. Su fe no duda, ¿os dais cuenta? Por tanto, les dice, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, el amparo del Señor, se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Caleb confía en que el Señor está con ellos, no con los cananeos. Y es esta misma fe, fuerte en el Señor, pero muy sencilla en su expresión, la que 45 años después le muestra a Josué. Josué, tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés tocante a mí y a ti. Tú ya sabes, Josué, lo que el Señor dijo. ¿Os dais cuenta? ¿En qué confía Caleb? En lo que el Señor dijo. O sea, confía en la palabra del Señor. ¿Os dais cuenta? Caleb creyó en la promesa de Dios de que llegarían, y llegaron porque los dos, Caleb y Josué, lo creyeron. Y también creyeron que la poseerían. Por eso ahora reclama su parte a Josué. Dame pues ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día. Mi hermano, ¿tienes miedo a esos gigantes que a veces aparecen por nuestra vida? Es normal que a veces aparezcan y es normal que te asustes al principio. Pero la fe, la verdadera fe, les pone en su sitio. La fe en el Señor no nos oculta la verdad de las cosas, eso no es fe. Si ves otra cosa que la realidad, que lo que estás viendo, eso no es fe. Pero la fe pone en su sitio a las dificultades. No nos oculta la verdad de las cosas, pero sí que nos quita el afán, la ansiedad y el miedo a las dificultades que nos parecen gigantes. Y claro, sí, claro, para nosotros lo son, pero no lo son para el Señor. Pastor, entonces es que no tengo mucha fe. No. El problema muchas veces no es la falta de fe o una fe pequeña. El problema es una fe puesta en el lugar equivocado. En nosotros y en nuestra falta de fuerza para solucionar los problemas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo solucionarlo? Bueno, pues poniendo nuestros ojos permanentemente en el Señor, en su palabra, en la promesa de que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.